quiero darle la bienvenida a nuestro disertante y a quien será nuestro moderador, Alejandro Bongiovanni, director de la Fundación Libertad. En esta mesa panel, que tendrá el formato de una entrevista, como presentación del libro Salvo que me muera antes. Los recibimos con un cálido aplauso. Ceferino nació en el 61, te decía un poco más joven, Ceferino, en el 61 ya, en Crespo, Entre Ríos. Periodista y licenciado en Ciencia Política, fue redactor en la sección Política Nacional del diario Clarín, editor jefe en Perfil, corresponsal de la Agencia Internacional de Noticias ANSA en San Pablo y consejero de prensa de la Embajada Argentina ante el Vaticano. Actualmente Ceferino es editor ejecutivo de la revista Fortuna, colabora en el área audiovisual del sitio Infobae, conduce el programa Retweet en FM Cultura y el ciclo A Fuego Lento junto con Clara Mariño en Canal 26. Primero le pueden dar un aplauso así ya como para arrancar ahí arriba. Bien, gracias. Gracias. Lo que nos convoca hoy es el último libro de Ceferino, Salvo que me muera antes. Como todos los libros de Cefe, podemos hacer una lectura muy de hechos biográficos y de cosas que le pasaron a personas con poder, y también podemos hacer una lectura política. La idea es recorrer un poco las dos aristas. La primera pregunta que se me ocurre, Cefe, es es una pregunta completamente banal, pero que me parece interesante. ¿Qué estabas haciendo vos el 27 de octubre de 2010, ese día en el que todos amanecimos con la noticia? Bueno, a mí, yo estaba en Rosario y mi novia de entonces me sacudió y me dice: mirá, fíjate lo que pasó. ¿Qué estabas haciendo ese 27 de octubre de 2010? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a Federalismo y Libertad, a José por haberme invitado. Felicitaciones por los 5 años. Bueno, yo estaba tomando mate, porque como tomo mate casi todo el día, soy de Entre Ríos, entonces... No de Nordelta. No de Nordelta. No, ¿sabés que yo conozco a la señora? ¿Sí? Sí, la conozco porque es... bueno, total, nadie no va a salir a ningún lado, así que lo puedo contar. Es madre de una compañera de mi hija mayor en el colegio. Y estoy observando con mucho interés todo lo que sucede, ¿no? Lo que son las redes sociales y cómo se la tiran de un lado a otro ahora, ¿no? Los kirchneristas se la tiran a los macristas a cosas. No, evidente, es una persona muy expansiva que tiene un problema, evidentemente. La familia es maravillosa, siento mucho por la hija, porque es muy buena y muy buena alumna, y debe estar sufriendo bastante. De hecho, ayer no fue a la escuela, hoy creo que tampoco. Y por el esposo, que es muy agradable, es un abogado muy conocido además. En fin, lo que pasa es que ahora con las redes sociales, todas estas cosas que por ahí antes... Es un problema psicológico más que nada, ¿no? Estabas tomando mate, ¿no? Estaba tomando mate. Les voy a preguntar si toman mate. Además, si escuchás todo, es una gran locura. Qué lástima, me da una pena mucho. Me apena mucho. Bueno, yo estaba tomando mate y sentía que, claro, era feriado porque era el día del censo. Yo en el diario Perfil ya había sido promovido al estilo Vaticano, digamos, promuovere per rimuovere. Me habían enviado a una sección fría, que son las secciones que no son de actualidad, y siempre tengo el celular en mudo, ¿no? Desde siempre. Y veía que tenía muchos mensajes. Llamame. Hay versiones de que murió Néstor Kirchner. Yo decía, esta gente debe estar totalmente desconcertada, peor que yo, porque yo no tenía manera de enterarme de nada, si estaba ahí relegado a una sección fría, bien fría. Entonces, eso siempre lo recuerdo, porque yo estoy como periodista que se dedica al pasado reciente en búsqueda de hechos conmovedores
que sean fácilmente recordables por el lector y que me permitan contar una época, que sean atractivos, sobre los cuales haya una demanda de lectura y de compra de ejemplares, dicho sea de paso, se vende acá. Entonces, siempre un hecho periodístico, un hecho de interés que me permita contar una historia que pueda ser de interés para la gente y a partir de ese hecho contar una época. A partir de la muerte de Néstor Kirchner, que me parece un hecho conmocionante, contar qué pasó con el kirchnerismo, el cristinismo con la Argentina. Sí, y en tu libro anterior, en 12 noches, vos contás cómo quedó el caldo de cultivo para que floreciera el experimento kirchnerista. Y en este lo tomás como un punto de partida, a la muerte de Néstor, como la medianera entre el kirchnerismo y el cristinismo. Sí, ¿En qué se diferencian ambos fenómenos? Bueno, las diferencias son hasta sutiles, pertenecen a la familia, ¿no? Yo creo que ambos son peronistas, el cristianismo estaría más en el límite, por lo que podríamos decir si algún valor tiene por la izquierda, digamos. El peronismo siempre ha sido un movimiento, ¿no? Como todos sabemos y sufrimos, que ocupa desde la derecha a la izquierda. Creo que eso puede llegar a cambiar a partir de ahora, dado que me parece que la importancia de Cambiemos es haberse constituido en la representación de un sector no peronista, una representación muy genuina, para mí de centro derecha, moderna, democrática, republicana, que debería obligar al peronismo a reformularse en clave partidaria. Pero bueno, hasta ese momento un movimiento, el cristianismo es distinto del kirchnerismo porque me parece que los dos líderes son distintos, Cristina y Néstor. Cristina es mucho mejor comunicadora que Néstor Kirchner, menos apegada a la gestión, es la representación, la encarnación de lo que podríamos decir el nacionalismo revolucionario, la izquierda nacional argentina, que es un montón de consignas totalmente anacrónicas y que no podían sino terminar mal. Pero eso lo encarna el cristianismo. Ahora, eso en la gestión. A la hora de la candidatura, como hemos visto, es una candidata buena, porque es inteligente, es pragmática. No lo digo yo, lo dice Durán Barba, que es una especie ahora de semidios, por lo tanto lo puedo citar, diciendo que es una candidata muy buena. Ahora, el título de... Me parece que el sonido está un poco fuerte porque acá arriba está como acoplando. Si lo pueden bajar un chiquitito. Muchas gracias. El título del libro nos da la idea de que si Kirchner no hubiera muerto, el cristianismo no hubiera llegado, o al menos se hubiera postergado, ¿no? No sé qué habría pasado. El título dice, salvo que me muera antes, es una frase de él, de Néstor Kirchner, 10 días, 12 días antes de su muerte, reúne a un grupo de partidarios, de consultores, y le dice, muchachos, el próximo presidente voy a ser yo, salvo que me muera antes. Salvo que me muera antes, como diciendo, eso no va a ocurrir. Porque en ese momento las encuestas indicaban que Cristina tenía unos puntos de imagen positiva por encima de Néstor Kirchner, pero Néstor Kirchner decía, no, me toca a mí, voy a ser yo. En eso que siempre ocurre acá de quedarse 20 años por lo menos, ¿no? Ahora Macri ya quiere quedarse 20 años, ¿no? Ya 8 años, después después aquel, después vuelvo, que es la locura nuestra, ¿no? Que espero que le pongamos fin alguna vez, pero en ese momento tampoco era que las encuestas decían que iban a ganar. La oposición pensaba que podía ganar un candidato opositor, y de hecho había varios candidatos opositores anotados, que después, cuando murió Kirchner, y luego del funeral público que duró 24 horas, más de 36 horas, pero 24 horas, sí, duró un montón de tiempo, fueron televisadas en vivo, en directo, con la presidenta al lado del ataúd cerrado. Todo eso le dio a la presidenta 20 puntos de imagen positiva.
y la situó por encima de los 55 puntos de imagen positiva. De ahí a la campaña del 2011, que empezó al día siguiente más o menos. No, a la hora siguiente del funeral. Tanto así que los candidatos opositores se fueron bajando. Mauricio Macri se bajó, no quería, dice Durán Barba, y Mauricio Macri le dice, bueno, pero vas a tener que venir a explicarle a Mañeto que me bajo. Y Durán Barba dice, probablemente exagere, que lo llevó Mauricio Macri a verlo a Mañeto y le dijo, culpa de este, me tengo que bajar porque dice que Cristina viuda es imposible. Y realmente tenían razón, porque ahora parece un cuento, probablemente los extranjeros digan, no fue así. Pero tengo que decirle que Cristina estuvo toda esa campaña de luto de negro, y ese luto duró un montón de tiempo, y ganó las elecciones con el 54,11%. Pero no tiene ningún sentido, pero son cuestiones que ella cree. Toda esa estupidez de vivir con lo nuestro, ¿no? La patria grande. Que no digo que sean estupideces, digo que no pueden ser esos los ejes de un gobierno, como lo demostró en el último mandato. Hubo, y quizá hay todavía, porque mucha gente cree en datos y mucha gente no, prefiere creer en ideas preconcebidas, pero hubo hipótesis muy locas respecto a la muerte de Néstor Kirchner, que no murió de muerte natural, que lo envenenaron, que le pegaron un tiro, que el ataúd estaba lleno de piedras, incluso hasta que se había fugado y se había ido a vivir a Venezuela. Me imagino que vos como investigador, cualquier esta hipótesis hubiera sido oro en polvo, digamos, hubiera sido fantástico. Lamentablemente la verdad fue mucho más prosaica. Claro, yo no sabía nada de cómo había muerto. Estaba, te digo, tomando mate en la cocina, ni siquiera en Nordelta. Pero un periodista lo que hace es ir al lugar de los hechos. Fui a Río Gallegos, a Calafate, hablé con los médicos, los enfermeros, el empleado de la cochería que cuidó el cuerpo. Hubo una cosa que yo no sabía nada, pero no sabía esto tampoco, que hubo un funeral privado la tarde-noche de la muerte, donde fue un funeral a cajón abierto, y hubo mucha gente. Llamativamente no se escribió sobre eso, ni se hizo ni siquiera una nota larga sobre la muerte de Néstor Kirchner. Eso, junto a dos factores, alimentaron un montón de versiones. Los dos factores son, primero, que el velatorio público fue a cajón cerrado y fue ostensiblemente a cajón cerrado. Y lo segundo, que Cristina ni el kirchnerismo nunca fueron muy afines a brindar información de sus actos de gobierno, por ser suaves. Eran más bien, les gustaba el secretismo, ocultar. Y dieron solo un comunicado de 2 párrafos en los cuales se equivocaron incluso sobre la muerte del marido. Nadie explicó mucho, ellos dejaron florecer un montón de versiones, es algo que siempre me intrigó, ¿por qué? ¿Por qué dejaron florecer tantas versiones? Yo creo que ella piensa, como Néstor, se piensa en guerra permanente, ¿no? Con los otros. Y los otros son enemigos, siempre dispuestos a inventar cualquier cosa. Tienen esa astucia de vivir inventando infamias. Entonces no hay ni siquiera que gastar energía en tratar de desmentirlos. Siempre van a estar en el lado de la contra. Y de paso, esas infamias nos van a servir para demostrar lo que son, cuando las necesitemos. ¿Qué es lo que hizo ella con Mirta Legrand en la campaña? En un reportaje con Chiche Helblum por Crónica, dice, y Mirta Legrand, la infamia, que dijo que en el cajón no estaba el cuerpo de Néstor. No tenía nada que ver eso con el reportaje, pero se acordó porque es su adversaria. ¿Es lo mismo que hizo con el título de abogada? También, para mí sí. Y después
pensando, yo fui a Formosa, tuve el gusto de ir a Formosa, esa patria republicana, ese oasis de libertad, cuando escribí sobre el asalto de Montoneros al cuartel. Y había algo que me asombraba de Gilles Infranc, que es el gobernador hace como, desde el 95 más o menos. Creo, si no me equivoco, si no es del 91. No, desde el 91, 95. Y antes era el vicegobernador. Entonces, yo tenía un colaborador, Julio Méndez, Julio Ortiz, macanudísimo, y las paredes eran lo único que hablaban eran las paredes, alguna pintada, y todo se remitía a Gildo. Entonces había habido un accidente, era porque Gildo no había hecho eso. Una muerte, Gildo. Entonces era el gran amante. La mitad de las cosas deben haber sido mentiras, pero no importaba porque a Gildo lo que le interesa es que todos los formoseños crean que su suerte depende de él, en lo bueno y especialmente en lo malo. Y me parece que es una táctica de los caudillos de provincia y también de los Kirchner. Todo en Santa Cruz pasa por obra y gracia de los Kirchner, lo bueno y lo malo. Entonces este hecho de que hablen, que los enemigos hablen en contra, fiel al veneno que destilan. Entonces me parece que todo eso hizo que florecieran en las redes sociales un montón de versiones que para mí en su mayoría son disparatadas, pero claro, había muchos lectores míos de libros anteriores que esperaban que yo corroborara esas versiones, porque querían seguir creyendo. Querían que lo hayan matado de un tiro, digamos. Y yo también decía en mi fantasía, che, qué bueno, a ver si Máximo lo mató de 14 tiros y ella le cortó el pescuezo. Qué gran título, ¿no? Pero no fue así. Entonces algunos lectores se enojaron y por las redes sociales me decían, ¿cuánto le pagó Cristina para humanizarlo? Que era lo mismo que me decían los kirchneristas ultras respecto de los reportajes con Videla. ¿Cuánto te pagó Videla para humanizarlo? Y estoy con esa idea de por qué algunos necesitan que el otro sea un monstruo. Déjame, a eso vamos a llegar al final, que cuando quiero que sobrevolemos el tema del periodismo. Ok, Cristina dejaba que crezcan infamias, muchas las eran, pero estaba bien pendiente de que se decía. Al punto tal, vos en el libro decís, en un momento cuando lo están atendiendo a Néstor, ella quería saber si TN ya estaba cubriendo la noticia o no. Sí, sí. Ella se escucha mejor así, ¿no? No te escucho. Pero, porque hay eco, me parece, ¿no? Bueno. Sí, ella siempre estuvo muy pendiente de la lucha contra los medios, especialmente contra el Grupo Clarín. Que dicho sea de paso, el Grupo Clarín en los primeros 4 años de Néstor Kirchner fue un aliado extraordinario del kirchnerismo. Total, lo digo acá, no se va a enterar nadie. Pero siempre lo recuerdo porque la historia sirve si uno la cuenta entera. Si no, no sirve. Es política, que es otra cosa muy digna, pero me parece que no es historia y no es periodismo. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque ellos siempre pensaron que, bueno, La Nación es un diario de derecha, ¿qué va a decir? Pero Clarín representaba el sentido común de las clases medias a las cuales ellos veían como su base electoral primordial. Al principio el kirchnerismo fue un movimiento de clases medias. Después la base electoral se fue recostando hacia la base electoral propia del peronismo, que son los sectores populares. Pero al principio no fue así. Y la opción por los derechos humanos fue pensada para seducir a esos sectores medios urbanos. Y lo consiguieron al principio. Y el diario Clarín fue un gran aliado. Digamos, el diario Clarín defendió la dictadura de Chávez hasta el conflicto con el campo. Es mi diario preferido, ¿eh? Yo me formé ahí, tengo muchos amigos. Pero vamos a decir las cosas como son. No vaya a ser que nos equivoquemos de nuevo.
no solo el diario Clarín, todos los periodistas defendían a Chávez en este país. A ver si nos acordamos. Porque la pulsión al populismo y al estatismo no es peronista nada más. Es de toda la sociedad argentina, casi toda la sociedad. Si no, vamos a equivocarnos de nuevo en esta maravillosa opción que tiene el no peronismo de acertar. La pulsión populista trasciende largamente el peronismo. Y los caudillos tipo Chávez, a muchos periodistas que nosotros somos independientes pero que debemos vivir del Estado, Chávez era maravilloso, como Lula era maravilloso, pero no en los aspectos liberales, sino en los otros. Y Néstor también tuvo una época de maravilloso acá. Era cool ser kirchnerista. Cuando yo volví de Brasil en el 2005, todos eran kirchneristas, todos los que hoy no lo son, digo. No voy a dar nombres. Porque hay que tener atención, digamos, como público. Yo creo en las audiencias maduras, o sea, republicanas pero cerebrales. Pero no estoy muy confiado en que lo seamos mucho. Pero digo, entonces, con lo que te venía diciendo, ellos sienten la pérdida de Clarín. Y todo lo que hacen a partir del conflicto con el campo, en materia comunicacional, es cómo crear un pool de medios que reemplace a Clarín. Y cómo desguazar a Clarín. Es la obsesión de ellos. No La Nación, no Perfil, no nosotros. Él odiaba a Fontevecchia, con razón, pero con Clarín era algo particular. Entonces ella, en todo momento, en todos los eventos cruciales, se preguntaba siempre, ¿TN tiene la noticia? ¿Clarín lo sabe? Todo pensando así. Entre las muchas anécdotas sí, son pesados los micrófonos, por eso. No, pero tiene un eco, ¿no? Tiene un eco, pero se escucha bien allá. Digo, entre las muchas anécdotas lindas que tiene el libro, la reacción de Máximo que vos contás ahí, la cito textualmente, disculpen la mala palabra, pero dice, a los que le hicieron, voy a hacer mierda a todos los que le hicieron esto. ¿A quiénes se refería puntualmente? Y no se sabe bien. Yo creo que a Moyano, con el cual había discutido su papá la noche anterior de la muerte, también a los asesinos de Ferreira, ¿te acordás? Pero eso me parece una versión más creada ad hoc. Sí. Creo que ellos favorecieron las versiones porque la idea era crear el mito Néstor Kirchner, Néstor Nauta. En la foto de tapa del libro está Cristina delante del ataúd cerrado. Y me parece que Cristina jugó a crear el mito del marido. Los mitos siempre tienen que tener una muerte extraordinaria. De tal manera que ella quedara como la heredera del marido o de esa pareja fenomenal para hacer política que fueron los Kirchner. Se jugaron siempre a la creación del mito. Néstor no se murió, es el Néstor Nauta, vive en nosotros. No regalarle a Clarín la foto del marido muerto, eso fue fundamental para ella. Crear esa imagen que se aprovechó muy bien en la campaña. Cristina viuda hablando de él. Era una pareja que unía la tierra con el cielo, si es que Néstor Kirchner estaba en el cielo. Pero ella siempre apuntaba y decía él, ¿no? Lo más interesante es que nosotros votamos eso, yo no, no me vengan a mí, pero digo un 54,11%, por eso siempre... La mitad del salón para allá votó esto y... Estadísticamente sería así. Estadísticamente es eso, sí. Sería así, lo siento. No, porque eso hay que tener siempre cuidado, ¿no? Decir, ojo que acá votamos el 54,11%. Que está muy bien, yo creo que era un voto muy razonable. Yo me acuerdo que las PASO, que se inauguraron en el 2011, ¿no? Bueno, Cristina arrasó, sacó 50%. Yo cumplía 50 años, me fui a Nueva York para la segunda vez. No lo podía decir, pero ahora sí lo puedo decir. Era un vendepatria. Estoy payo.
pero no podía soportar eso, porque yo decía, está bien, que gane me parece bien, porque tampoco, vamos a decir la verdad, tampoco las opciones tampoco eran, ¿no? Pero que ganen en la Cámara de Diputados, que tengan esa mayoría y que esos votos provengan de Colón, Pergamino, que eran los del campo. Yo me acuerdo siempre, volvimos a Nueva York con mi mujer y había una carta de lectores en La Nación. Una señora chiquita, la carta muy buena, decía, miren, yo no tengo tierra ni siquiera en la maceta de mi balcón, pero al campo lo apoyé siempre, fui a todas las manifestaciones, las citaba. Ahora, vi lo que votaron en Colón y Pergamino. La próxima vez que tengan problema con los Kirchner, ni me llamen. Como diciendo, ojo, es una sociedad particular y hay que estar siempre atento de nosotros mismos, ¿no? Sí. Hay una cuestión que siempre me resultó interesante y curiosa respecto, sobre todo a Néstor. Me parece que Cristina era diferente en eso, lo he conversado con vos, que es su relación, además de su relación con los medios, que ya la sobrevolamos, es su relación con el dinero. Porque, y ahora lo estamos viendo con la cantidad de causas judiciales, ¿no? La enorme cantidad de dinero que acumularon, una familia que tenía una vida bastante austera. Entonces, casi una relación morbosa por el dinero, y por el dinero físico, el dinero en papel, guardado en cajas fuertes, digamos. ¿Qué mentalidad extraña esa, ¿no? Sí, Néstor Kirchner siempre decía en su discurso de campaña en el sur, paso a paso y pesito a pesito. Y me parece que es el poder y el dinero, y no se sabía bien cuál era más importante, probablemente las dos hayan sido las dos caras de una misma moneda. Él tenía hablaba mucho del dinero, y en el libro se habla del dinero y la política, que es un tema que me parece fascinante también, porque está siempre dentro de la política la excusa, el argumento, entre comillas, para hacer política necesitas plata. Y siempre cuando uno les dice, che, pero para hacer política necesitas plata. Es también una forma de afanar elegantemente, ¿no? Porque algo se queda siempre. Pero en este caso no era algo, era todo. Y era un tipo obsesivo que había armado todo un esquema y lo guardaba físicamente, y eso era lo que lo unía también a Lázaro Báez, que también le gustaba el dinero físico. Y claro, Néstor Kirchner decía que tengo que resolver problemas de la política, pero no era eso. Era una obsesión, una enfermedad, me parece una obsesión. Que explica un poco algunas diferencias con Cristina Kirchner y con los empresarios, porque todo ese dinero era dinero público en su mayoría, pero también era canalizado a través de empresarios privados, ¿no? En el caso de la obra pública es bastante evidente. No es el único caso el de Lázaro Báez, pero es un caso. Y hay otros casos, yo cito ahí algunos, de personas que le llevaban mucho dinero todos los meses y que después con Cristina la relación fue distinta. Cristina heredó todo, probablemente no conociera los detalles, pero sí el esquema general. De todos modos, responde en la justicia. Y creo que la corrupción, que es tan propia en la Argentina y en otros países, Néstor la llevó a un nivel mucho más alto porque la hizo sistemática. O sea, no era como en otras épocas donde te pedían una coima, sino que acá te pedían una coima y además se quedaban con algunas empresas y él llevaba todo bien anotado. Y me parece que lo interesante de todo este esquema es que ya hay muchos exfuncionarios presos, vamos a ver hasta dónde sigue, me gustaría que cayeran algunos empresarios, no me gusta nada lo que pasó con la causa Odebrecht, que Argentina, Venezuela y Angola son los únicos 3 países donde no se investiga, y hay que estar atento a todas esas cosas, pero creo que el tema de la relación entre la política y el dinero es un tema central en el libro. Y es bueno tenerlo bien en cuenta, ¿no?
El discurso después de las últimas elecciones de Cristina pareció un discurso seminal, o sea, como si estuviera germinando una carrera política nueva y no las postrimerías de lo que puede ser una carrera política. No lo sé, no sé qué pasará. Mientras tanto, el oficialismo se frotaba las manos porque le conviene una Cristina viva y decreciente pero viva. ¿Cómo imaginas vos el futuro político de Cristina? ¿Imaginás realmente a Cristina presta en este país? Cristina tiene dos procesamientos. Yo hay el procesamiento del 27 de diciembre del año pasado y el principio de abril, y básicamente está procesada como, entre comillas, jefa de una asociación ilícita. Debido y Vudú está procesado por mucho menos y tienen prisión preventiva. Hasta estas elecciones, hasta el resultado, los jueces y fiscales utilizaban de un modo clásico la prisión preventiva. Yo sé que los abogados están acostumbrados a ese modo, pero para mí es siempre llamativo cómo la prisión preventiva se usa en los delitos comunes a partir de cierto grado de importancia, porque si no se fugarían todos, y con los crímenes de lesa humanidad. Es decir, durante la represión ilegal de la dictadura, basta con que te acusen y el fiscal sea sensible, y el juez también, y vas a prisión preventiva, más allá de la pena que puede llegar o no llegar. Para la corrupción pública, política, aparecía como un fuero distinto, ¿no? Ahí éramos muy garantistas y esperábamos a la resolución a la sentencia firme. Iba a llegar dentro de 20 o 25 años más o menos. Es decir que era un fuero que invitaba, era una interpretación, un fuero especial que invitaba a la corrupción, como yo lo veo, lego, fuera de la abogacía. Digo, bueno, si un tipo le garantizan que puede robar y tal vez haya denuncia o tal vez no. Si hay sentencia firme va a ser dentro de 20 o 25 años si es que no prescribe. Y a esa edad ya vas a tener 70 y vas a ir a prisión domiciliaria, pucha, me conviene afanarme, ¿no? Eso termina, me parece, con las elecciones. Muchos abogados no les gusta, pero yo creo que es una manera, el caso brasileño invita a pensar que el uso de la prisión preventiva de una manera más, digamos, flexible, ha servido para desmontar la corrupción pública. A mí que no me vengan. No es lo mismo estar libre que estar preso. Entonces, si en los delitos comunes tenemos el 62% de la población carcelaria con prisión preventiva, y los delitos de la lesa humanidad, yo diría que el 85% está todo con prisión preventiva, no veo por qué no en la corrupción pública, ¿no? Pero vos te imaginas, un día estás tomando mate Sí, y te imaginas que no sale el titular, Cristina está yo lo puse ahí en el libro, según si estuviéramos en Brasil, Cristina estaría presa. Y el juez Moro, que es el juez que lleva adelante los casos más notables de corrupción en Brasil, ya lo ha dicho en su sentencia. Para él, en los delitos de corrupción pública, la prisión preventiva debe ser la regla, nunca la excepción. Porque esos delitos, dice él, necesitan de una mega banda. Además, los delitos con la prisión preventiva, dice él, lo que se está tratando también es de poner fin a la prosecución del delito, por ejemplo, en el caso de lavado de dinero, que continúa. Y por otro lado, dice él, no solo tenemos que proteger los derechos y garantías de los acusados, sino también proteger a las víctimas, que en este caso es la sociedad en su conjunto. Yo sé que es polémico, en Brasil es una polémica viva, pero ¿no será hora de pensar un poquito por qué los políticos siguen robando de una manera tan impune? Y en eso tal vez habrá que agradecer al kirchnerismo de haber llevado a extremos tan elevados el concepto de la corrupción que está provocando esa reacción. Igual yo veo
muchos abogados y muchos periodistas están como muy garantistas, y me gusta, porque yo soy muy garantista también. Ahora, no jodamos, o somos garantistas con todo, ¿qué vamos a hacer? Esto ha llegado, el tema de la corrupción, a un nivel tan grande para la gente común, digamos, la que trabaja y paga impuestos. Me parece que hay que pensar de nuevo algunas cosas, ¿no? Sí. Yo imagino a Cristina presa, voy a decir, yo creo que imagino a Cristina con pedidos de desafuero pronto. Creo que la corporación política en el Senado la va a tratar de salvar, y el gobierno también, en parte porque lo necesita y porque hacen el cálculo de que por ahí no les conviene la Cristina presa. Pero yo lo dejaría abierto. Yo creo que podemos llegar a tener grandes sorpresas. Sí, déjame compartir esto del garantismo. A mí también, bien entendido, el garantismo es una corriente con la que me siento cómodo, pero también es cierto que el garantismo acá se pide solamente para algunos. Digo. A mí las imágenes de vudú no me encantaron, pero a muchos militares presos en condiciones aberrantes, y que se han denunciado un montón, nadie le prestó ningún tipo de atención. No, las imágenes de vudú son humillantes y yo estoy en contra. Y me parece que ahí hay que obrar rápidamente, porque una cosa es usar la prisión preventiva de un modo distinto y otra cosa es someter a alguien al escarnio público. Es grave. Las imágenes de Patti, que era un diputado enfermo, también son graves. Las imágenes de Bussi también son graves. Las imágenes de Videla muerto en el inodoro también son graves. O sea, vamos a decir todo. Lo de vudú es un escándalo, eso de la imagen descalzo y chocante, y además es feo ver en las redes sociales cómo hay tantos idiotas que son tóxicos, ¿no? Que festejan eso, pero festejan muertes en las redes sociales. O sea, el otro día hubo un rumor de que había muerto Mariano Grondona y ya estaban un montón de gente, estaba contenta. Sí, pero esta gente, ¿qué tiene que hacer? No tiene nada que hacer. O sea, hay gente que está loca en las redes sociales, uno tiene que tratar de ver. Ahora, con el tema de la corrupción pública, yo creo que la prisión preventiva, en ciertos casos, es necesario. A mí me gusta lo que está haciendo el juez Moro, pero me gusta en todo su sentido. Me gustaría una ley del arrepentido, que acá los políticos no quieren sacar porque tienen un miedo bárbaro, ¿no? Y los empresarios ni te cuento. Pero, bueno, mientras no haya eso, yo creo que hay que favorecer esto. Déjame la última, porque ya me están haciendo señas de luces. Entre las cosas que tienen que cambiar en este país, la justicia es una, y otro, que lo dialogamos mucho, es el tema del periodismo. Antes teníamos medios adictos, muy rechonchos de pauta oficial, productos como 678, pero hoy hay también de eso. Con otro sentido, pero hay también de eso. Y si no tenés esta cosa de esta pretensión de objetividad, como si la objetividad fuera un lugar, no una actitud. Es decir, soy objetivo si un poco le pego a Kirchner y un poco le pego a Macri. No si busco la verdad y de última me lleve a donde me lleve. ¿Cómo medís vos esto, que vos haces periodismo en serio? Digamos? Es difícil porque pasan tantas cosas en el periodismo. Hay mucho... Hoy la relación entre el periodista y las audiencias, que sería la gente, pero dividida por formato, es muy cercana. Antes uno escribía un artículo en un diario y ¿quién lo leía? En la familia te decían esto, aquello. Pero hoy tenés una réplica inmediata, tenés las redes, ¿no? Que con el sentido común que nos caracteriza a nosotros los periodistas, espero que siga haciendo con su trabajo y que el gobierno le siga poniendo pauta, que cuando critico dice, me halagan, ¿viste? Cuando critico a Cristina, el defensor de los genocidas, dijo, o sea, es el sumo del alineamiento. Y es lo que no deberíamos ser. O sea, sirve para que uno lo tenga en cuenta de lo que no es periodismo, que es otra cosa. Seferino Rato, caballeros. Muchas gracias.